bienvenidos a QR. Antes de la apertura formal del programa, abrazo grande a Diego Moranzoni. Gracias por darme una mano y reemplazar por este día a Juan Di Natale y a Juan, querido. Te esperamos mañana por aquí. Un gran abrazo. Bueno, vamos a repasar un poquito en esta jornada de mucho movimiento, de cierta estridencia, de mucha adrenalina, de mucha información que sacude bastante la escena política y social de la Argentina, sobre todo la informativa también. Tratemos de pintar un poco el barrio, ¿no? Recordemos dónde estamos parados argentinos y argentinas en este tiempo. La escena general dice que hay salarios que han perdido gran parte de su poder adquisitivo, que hay familias que están endeudadas hasta la manija, que se endeudan para pagar deudas, que hay familias y personas a las que el fin de mes les llega el día 15, que hay despidos, que hay empresas que cierran, que hay empresas que no despiden porque aguantan hasta el final, porque despedir personas muy calificadas, de mucha confianza, pequeñas y medianas empresas, boliches, comercios, aguantan hasta el final para hacerlo, pero que después la situación de la actividad económica o la escasa, nula actividad económica hace que efectivamente eso ocurra. Decenas de miles de empresas cierran en virtud de un plan económico que a todas luces y en función de que ya ha sido aplicado en la Argentina y en otros países de la región, no funciona, no es viable, no es sostenible en el tiempo, sobre todo por el impacto social que tienen esas medidas. Recordemos que estamos también en una escena en la que hemos naturalizado muy tristemente que cada miércoles jubilados y jubiladas reclaman por un cachito, por alguna mejora de la prestación que le tiene que dar el Estado en función de todo lo que dejaron a lo largo de su vida, de todo el aporte que hicieron a lo largo de su vida. Y cuando digo aporte, no digo aporte jubilatorio, digo aporte de haber puesto el lomo para construir riqueza. Después la decisión de si hubo aportes o no hubo aportes es de la patronal, no de esos hombres y mujeres, sobre todo mujeres. Y recordemos también que cada miércoles, sistemáticamente, ha habido represión a jubilados y jubiladas. Recordemos también que hay hospitales que han sido desguazados, que la atención pública en salud está muy deteriorada también por ajustes del gobierno. Recordemos también que a las personas con discapacidad se las ha ajustado, que se las ha maltratado, que se las ha humillado, mintiendo, diciendo que habían presentado cosas como una radiografía de un perro, que el propio gobierno y su vocería oficial, sabiendo que eso era mentira, esgrimía como razón para sostener el ajuste sobre las personas con discapacidad o con algún grado de discapacidad. Y que también fueron a protestar y también se las reprimió. Pero todo eso de alguna manera tenía varios elementos que sostenían esa naturalización o que sostenían ese ajuste, ese sufrir, esa peor condición de vida. Sobre todo dos. Primero, la insatisfacción de gobiernos anteriores, que de alguna manera le daba algo que venía muy de los márgenes de nuestra vida cotidiana, no solamente de la política, le daba alguna carta de confianza y sobre todo porque tanto sacrificio, tanto ajuste nos llevaba presuntamente a tierra prometida. Bueno, todo eso se quebró. ¿En qué momento se quebró? Se quebró en el momento que aparecieron unos audios que anuncian que el gobierno en realidad se estaba quedando con coimas a partir sobre todo del ajuste a los sectores más débiles de nuestra sociedad, los más vulnerados, no vulnerables, vulnerados. No son vulnerables por naturaleza, son vulnerados porque alguien los vulneró. Estamos hablando de jubilados y jubiladas, el caso Españolo, y estamos hablando, de discapacidad con el caso Españolo, y estamos hablando también de jubilados y jubiladas, por algo que en estas horas cobra visibilidad, que son sobreprecios en PAMI, miren. Sobreprecios pagados por PAMI en la compra de lentes intraoculares. El gremio estatal ATE advirtió sobre irregularidades en una licitación que alcanza los 80.000 millones. Esto conocido hoy, 1 de septiembre. Entonces, cuando aparece esto, se quiebra efectivamente ese compromiso de, bueno, ponemos el lomo, vamos al ajuste, pero estamos haciendo algo distinto. Y de repente todo es igual. O todo parece efectivamente igual.
En una de estas causas hay un avance, se está trabajando, el Poder Judicial está trabajando y parecería estar trabajando muy bien. Incluso parecería estar trabajando muy bien en función también de los testimonios que se conocieron, el caso de Diego Españolo. ¿Por qué? Porque en función de esos audios que se fueron filtrando, que se fueron conociendo, la causa avanza, juez Casanelo, fiscal Franco Picardi, y avanza con mucha cautela, como si no estuvieran pensando en el impacto social, en el impacto mediático, en el interés mediático o en los tiempos, ni de la política ni los tiempos del periodismo, estarían avanzando en los tiempos necesarios para que la causa se sostenga, y más allá de los audios, que probablemente no se pueden usar nunca como prueba, sí están tratando de recolectar indicios, evidencias que permitan sostener una causa muy importante, que no es solamente las coimas en el marco del ANDIS, de la Agencia Nacional por Discapacidad, sino una suerte de modus operandi muy generalizado en muchos organismos del Estado a partir del mismo método. Y por eso, entre otras cosas, hoy, lo va a contar Irina Hauser en un rato nada más, el juez procesa al responsable de seguridad de la isla de Nordelta, diciendo algo muy grave, que hay una suerte de protocolo que indica que cada vez que vienen las fuerzas policiales a hacer alguna indagación, algún allanamiento, le avisan a las personas que van a ser allanadas. Es muy grave ya de por sí. Pero además se conoció hoy una imagen que refleja muy bien. Vieron que a veces los relatos, las crónicas, sucumben ante las imágenes. Y una de las imágenes más fuertes de este caso es esta. La imagen de la caja fuerte de uno de los dueños de la droguería suizo-argentina, que tiene un manojo de dólares. Imagínense que estos son los dólares que dejaron. Piensen lo que se habrán llevado. Y una enorme cantidad de gomitas que evidentemente habían presionado toda esa cantidad de dólares que Jonathan Kobaliker se llevó cuando se escapó, avisado por el jefe de seguridad de Nordelta. Es decir, empiezan a aparecer muchos elementos que van comprometiendo cada vez más a estas personas. Pero sobre todo pasó otra cosa en estos días, en estas semanas. Pasó esto que se vio el sábado en un estadio de fútbol. Esto pasó en la cancha de San Lorenzo, en el clásico San Lorenzo Huracán, y lo que muestra es una marca. Lo que muestra es una marca. Ustedes saben, las empresas, las grandes empresas más importantes de todo el mundo, pagan fortuna a personas especializadas en marketing, en psicología social, para construir una marca. Pero miles y miles, millones de dólares pagan para tratar de meterse en el consciente y en el inconsciente de la sociedad, de los públicos, de las audiencias, para tratar de encontrar eso que represente tantas otras cosas apenas con un logo. Bueno, acá hay un logo, acá hay un jingle, acá hay una cortina musical, acá hay una narrativa, acá hay algo que representa un montón de cosas tan solo haciendo esto. No se consigue fácil eso, ¿eh? Insisto, son grandes inversiones de muchas marcas para tratar de conseguir algo que a veces funciona y a veces no. Y en este caso lo que se consolida es una marca para la oposición, pero no para la oposición político-partidaria. La oposición de la propia gente. ¿De quiénes? De todos esos que enumeramos recién. De todas las víctimas del ajuste de este gobierno. Por eso quisimos arrancar por ahí. Por eso no nos tentamos por arrancar por el final de esta jornada que tiene mucha información del día. Hay una marca, hay una bandera para todas esas personas que creyeron, eventualmente, que su peor condición de vida algún sentido tenía, pero cuando se dieron cuenta que los sectores más vulnerados, los sectores más castigados, que pedían un cachito así de recomposición de su cotidianidad, fueron efectivamente estafados o son el motivo de una coima, de un hecho de corrupción, eso parece haberse acabado y se resume en esa marca. Hoy en la Argentina, cualquier persona que haga este gesto sabe de qué estamos hablando. Bueno, 1 de septiembre, ahora sí, lleguemos al hoy. No quisimos arrancar por el final, quisimos arrancar por la escena que condiciona todo esto. Quisimos arrancar porque los hechos, voy a usar un cliché, de público conocimiento,
son la chispa, pero que recaen sobre todo la anterior y no pueden ganarle en protagonismo. Porque eso que acabamos de contar es lo que le pasa a la Argentina. Hoy se conocieron, en realidad lo que hoy ocurrió es la acción desesperada de un gobierno a partir de otra difusión de otros audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparentemente en Casa Rosada o en algún despacho de Casa Rosada, frente a algunos colaboradores, y el gobierno, en situación de desesperación, habiendo perdido el control total de la agenda, corriendo de atrás, prácticamente como nunca le pasó al gobierno en este tiempo, intenta maniobras desesperadas. Y entonces intenta ir a la ofensiva y genera una denuncia. Genera una denuncia que básicamente consiste en: hay un riesgo de seguridad nacional a partir de la certeza de que se obtuvieron de una manera ilegal, ya sea porque alguien estaba grabando a Karina Milei o por, dice el gobierno, alguna maniobra de inteligencia legal de todo tipo, se lograron obtener esos testimonios. Testimonios que conocimos 10 segundos. Hay quien dice eso tiene 50 minutos, pero nadie conoce el contenido, solamente quienes grabaron esa conversación y probablemente el gobierno. Entonces dice, a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que hay que allanar a todas las personas que están involucradas potencialmente con ese audio. Y entonces aparecen periodistas, Mauro Federico, Jorge Rial, los dueños del streaming o de la productora que genera el streaming donde esos audios fueron difundidos, Carnaval, y que en riesgo de seguridad nacional hay que hacer una suerte de censura, no pueden difundir esos audios. Y además, insisto, hay que allanarlos, porque seguramente están involucrados, o por lo menos están presuntamente involucrados en esa causa de espionaje ilegal. Y entonces Patricia Bullrich va a un canal de televisión y trata de explicar lo inexplicable, pero por sobre todas las cosas, que no pidieron eso que por escrito dejaron en una denuncia. Miren esto. Siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios. No. ¿No? Nosotros no ¿No lo hicimos- han pedido? Nosotros no hemos pedido nada, le dejo acá, si quiere, Ok. la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. ¿Qué quiere decir que cese el delito? Perdóneme. Sí. A ver, porque, hemos visto la presentación, yo se lo agradezco. Gabriel Iesi, Gabriel, ¿qué medidas le está pidiendo el gobierno al fiscal Stornelli? El gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba, preservación digital inmediata, allanamientos, órdenes de allanamiento y secuestro forense en las oficinas de estudio Carnaval Stream, Claro. dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. Están pidiendo allanamientos. No, estamos pidiendo la construcción de la prueba. Porque nosotros estamos convencidos, estamos pidiendo la construcción de la prueba. La justicia puede decidir lo que quiera. ¿Por Nosotros qué consideramos que no, quieren que son ellos? no son periodistas. No son periodistas. Bueno. El periodista tiene otra construcción. Hace años que hablo con periodistas y que defiendo la libertad Mire. de prensa. Bueno, todo un cambalache, todo un mamarracho, que lo piden pero no, se lo leen y sigue diciendo, no, nosotros no pedimos eso, pedimos construcción de prueba. Después dice, en realidad no son periodistas, casi buscando una complicidad con el interlocutor, como diciendo, son distintos a ustedes. Pero en definitiva, piden un allanamiento, el Ministerio de Seguridad pide un allanamiento a esos periodistas que efectivamente difundieron esos audios. Yo veo un gobierno desconcertado, dando manotazos de ahogado, tratando de pasar a la ofensiva. Veremos con qué éxito. Parece ser muy riesgoso el tema, muy riesgoso ir por ese carril. Sobre todo porque esta no es la primera vez que esto ocurre en la Argentina. Año 1992, inicio de temporada de Tato Bores. Había un sketch, parte del programa de Tato, donde se hacía mención a la jueza Servini. En ese momento Servini de cubría. Y la jueza, sabiendo que eso iba a ser emitido, o se enteró que eso iba a ser emitido, la jueza dice, no, eso no pueden hablar de mí. Entonces toma la decisión, esa jueza federal, de que ese tramo del programa no tendría que ser emitido. Tiene punto de contacto con lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción en ese momento? Año 92. Menem estaba recién arrancando y después se le iban a tolerar estas y otras cosas a Menem. Ahora vamos a ver por qué la escena ahora sí es distinta en ese sentido. Y entonces,
todo el arco muy heterogéneo de periodistas de ese tiempo, pensando cosas diametralmente distintas seguramente, abrieron ese programa de Tato Bores, inicio de temporada, 1992, de esta manera. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía. Allí había periodistas, había actores, actrices, cantantes, referentes desde Mario Pergolini hasta Bernardo Neustadt, el Flaco Spinetta, Víctor Heredia, Magdalena Ruiz Guiñazú. Es decir, la sociedad argentina identifica perfectamente cuando hay, no solamente la sociedad argentina, el sistema reacciona muy fuerte frente a estos elementos, a estas intentonas de cercenar la libertad de expresión. En un ratito hablamos con Damián Loretti, especialista en Derecho a la Comunicación, sobre las implicancias de la decisión de este juez. Porque en realidad, la denuncia de Patricia Bullrich, la denuncia del Ministerio de Seguridad, va mucho más allá. Y cuando decimos parece desesperado el gobierno, es porque inventa teorías muy estrafalarias, que quizá hace 2 semanas, hace un mes, al sistema y a la sociedad argentina le hubieran pasado inadvertidas. Pero como algo se quebró, como el gobierno ya demostró que no era que estaban haciendo un ajuste para mejorar todas las cosas que estructuralmente estaban mal en la Argentina por lo que habían hecho en otros, sino que en realidad estaba choreando esos mismos sectores, entonces ese relato ya no se sostiene. Y Patricia Bullrich vuelve a aparecer haciendo payasadas como ha hecho tantas otras veces, pero ahora con un relato en decadencia, y vincula en una misma frase, en una misma escena, a Rusia, a Venezuela y a la AFA. Miren. Denunciamos, hace poco tiempo, nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte, ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, más un canal de extraña procedencia de un señor que es tesorero de la AFA, que debería dedicarse a Tobillino. En el gobierno deben haber dicho, che, ¿a quién llamamos para una explicación estrambótica que distraiga a todo el mundo? Llamala a Patricia. Si alguna vez intentó explicar que al ex fiscal Nisman lo asesinaron metiendo unos piolines por no sé dónde que se había visto en Netflix y que ahí estaba el comando venezolano, el comando iraquí. Claro, uno podría decir, bueno, de todas maneras, ¿quién le va a dar bolilla a una denuncia de esta característica? Argentina te sorprende. Argentina te sorprende. Y aparece un juez que efectivamente dice, es muy riesgoso que se difundan estos audios de la Secretaría General de la Presidencia, así que lo que vamos a hacer es generar una cautelar, una orden, para que esos audios no se puedan difundir. ¿Escuchó el juez ese audio? Y dijo, acá no hay otra cosa más que un intento de perjudicar al gobierno, desestabilizarlo. No lo escuchó, aparentemente, por lo menos no es lo que dice. Dice, hay un riesgo de que se genere un deterioro, un mal, que es mucho mayor al de afectar a la libertad de expresión.
con un pequeño detalle. Encontraron al peor juez posible para hacer este mandado. Miren, Hernán Capielo, en el diario La Nación. El juez que prohibió publicar los audios de Karina Milei tiene 8 denuncias en su contra, 5 por acoso sexual. Alejandro Patricio Maraniello, notificado hace una semana de los cargos para que se defienda en el Consejo de la Magistratura, niega las acusaciones. Ahora va a explicar toda esta situación Irina Hauser, pero incluso lo que uno esperaría es que el Consejo de la Magistratura actúe, como en tantas otras cosas. Sin embargo, a veces es más negocio mantener ahí esas cosas y todos nos genera toda una gran incógnita respecto a qué está bien y qué está mal. ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? ¿Cuáles son las complejidades del asunto? En fin. Ahora, un audio que hasta hace un rato no decía nada, ahora lo dice todo. Ahora que el gobierno y un sector del Poder Judicial prohíben su difusión, insisto, si antes teníamos alguna duda de si algo decía, ahora tenemos la certeza de que todo lo dice. Porque lo que se comunica muy rápidamente en la sociedad es que efectivamente hay algo que alguien quiere ocultar. Y entonces genera avidez por saber qué decían esos audios. Yo no sé si esto que le vamos a mostrar ahora es cierto o no, si va a ocurrir o no, pero se ha viralizado esto que vamos a ver a continuación, que un colega uruguayo, Eduardo Preve, mañana va a difundir los audios de Karina Milei grabados ilegalmente en la Casa Rosada, 9:30 de la mañana, en su columna La Tapadita del programa Nada que Perder por M24. Por eso decíamos, eso es una jugada muy arriesgada para el gobierno, que habla de su debilidad, que habla de su desesperación, que habla de la pérdida de control, que habla de las internas que tiene que tampoco puede manejar. Es muy compleja la escena, es muy compleja la escena y no lo estamos celebrando. Sí estamos en condiciones de decirles que todo lo que viene a partir de ahora es peor. Todo lo que viene a partir de ahora es más degradación. Todo lo que viene a partir de ahora es horrible. Y el gobierno se mete solo en este andar. Quizás solo no. ¿Saben por qué? Porque hoy, 1 de septiembre, se cumplen 3 años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Y uno podría pensar, frente a todo esto que hemos visto, este grotesco que estamos viendo, que estamos viviendo, las cosas que hemos naturalizado, las cosas que aceptamos, uno podría pensar que si en su momento aceptamos y naturalizamos que alguien pueda gatillarle en la cabeza intentando asesinarla a una vicepresidenta en funciones y que no pase nada y que no haya un reclamo porque esa causa avance como es debido, si aceptamos y naturalizamos que se le investigue muy mal, que se la fragmente, que no se busquen las responsabilidades políticas, por lo menos que no se investiguen las pistas que había de responsabilidades políticas y financiamiento económico, entonces todo puede pasar. Y uno podría pensar que las mismas razones por las cuales naturalizamos ese intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, que además de, por entonces vicepresidenta en funciones, una dirigente de las más importantes de la recuperación de la democracia hasta aquí, me animaría a decir, de la historia argentina, además hoy está detenida por una causa que tiene una enorme cantidad de irregularidades. De mínima, que si Cristina tenía que saber lo que pasaba en un cordón cuneta en Santa Cruz siendo presidenta, ¿qué le queda a Javier Milei respecto a su hermana? Y hoy la democracia está afectada, por supuesto porque Cristina Fernández de Kirchner no puede participar en elecciones democráticas. Pero también pensemos que esa situación ocurre porque hemos naturalizado todo el resto de las cosas, incluso lo que hoy cumple 3 años, ese intento de asesinato. Esta es la escena de la Argentina de hoy. Era muy sencillo arrancar el programa contándole lo de los audios, lo de Karina, lo del juez, pero quisimos empezar por lo que más nos importa, o por lo que más nos parece importante, que es la escena en la que estamos, en ese deterioro de nuestra vida cotidiana, en esas políticas económicas que han generado tanto daño, en ese gobierno desesperado y haciendo cualquier cosa con tal de que no suba la inflación y vulnerando hasta sus propios principios dogmáticos de la intervención del Estado. Bueno, acá estamos. Un 1 de septiembre, en arranque de semana, en esta escena. Y yo insisto, todo lo que viene a continuación es espantoso, es mucho peor. Y no hay nada que celebrar, ¿eh? Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día.